El pueblo de San Esteban siempre había sido un lugar tranquilo, un enclave rodeado de montañas y campos verdes, donde el aire era limpio y los atardeceres parecían entonar cánticos silenciosos de fe. En el centro de la comunidad se erigía la iglesia del mismo nombre, una estructura de piedra gastada por el paso de los siglos, con un campanario que se alzaba orgulloso y las vidrieras que contaban historias de santos y mártires. Allí, el padre Andrés ejercía su vocación religiosa desde hacía más de 10 años. Su presencia serena y su voz templada le habían valido el respeto y la admiración de todos los habitantes. Rondaba los 40 años, con el cabello castaño ligeramente salpicado de canas prematuras, y una mirada profunda que irradiaba calidez. Pese a tener un semblante amable, en su interior albergaba una soledad que nadie imaginaba. Hijo de padres devotos, siempre había sentido que la iglesia era su destino, pero el costo de ese compromiso era una vida sin muchos vínculos sentimentales más allá de su comunidad. Sin embargo, en los últimos meses, el padre Andrés se sentía intranquilo. Algo desacompasaba su rutina. Cada domingo daba misa ante decenas de fieles, escuchaba confesiones y aconsejaba a las almas en problemas, pero por las noches se quedaba despierto, repasando su día con un peso invisible oprimiendo su corazón. ¿Qué le faltaba? Porque esa ansiedad se volvía más intensa con cada semana. Un domingo, tras la misa matinal, mientras los feligreses se dispersaban, se acercó un desconocido a la sacristía. Se presentó como Gabriel, un hombre de unos 30 años que venía de la capital a pasar un tiempo en el pueblo para cuidar a un familiar enfermo. La primera impresión que tuvo el padre Andrés fue de asombro, pues Gabriel desprendía una aura cautivadora que no supo explicar. Llevaba una camisa blanca sencilla, un pantalón oscuro y parecía destilar una mezcla de timidez y confianza. Buenos días, padre. Me llamo Gabriel. Disculpe, soy nuevo en San Esteban y querría saber si hacen actividades de voluntariado en la parroquia, dijo con voz suave. Andrés lo contempló con curiosidad. Bienvenido, Gabriel. Sí, tenemos grupos de ayuda para los ancianos, y a veces visitamos un pequeño hospital cercano. Estás invitado a sumarte cuando gustes. Gabriel sonrió con sinceridad. Era una sonrisa que iluminaba su rostro de ojos oscuros y que, por alguna razón, provocó una leve tensión en el padre Andrés, un cosquilleo que no supo identificar. Pese a ello, lo invitó a charlar en la sacristía, y allí se conocieron un poco más. Le contó que en la ciudad no se sentía muy acogido en las parroquias grandes y que buscaba un espacio de comunidad más cálido. El padre, sintiendo una cercanía repentina, le ofreció integrarse al grupo local. A lo largo de las semanas, Gabriel acudió con frecuencia a la iglesia. Ayudaba en las actividades de limpieza, la organización de la biblioteca parroquial y también participaba en los oficios. Cada vez que el padre Andrés lo veía llegar, sentía un golpeteo en el pecho que le extrañaba. No era algo que le sucediera con el resto de los feligreses. Reconocía, a su pesar, que Gabriel poseía una belleza singular, con rasgos finos, un porte elegante y una calidez que no pasaba inadvertida. Por las noches, en su habitación austera del anexo parroquial, Andrés rezaba pidiendo iluminación, intentando sofocar esa inquietud que le provocaba la presencia de Gabriel. Se reprendía a sí mismo, no debo pensar así, soy un sacerdote. Esto no puede estar pasándome. Sin embargo, la tensión crecía en su interior, y no dejaba de preguntarse qué test le estaría poniendo Dios ahora que enviaba a un joven tan carismático a su comunidad. Los días se tornaron rutinarios, pero con un matiz distinto. Gabriel se integró rápidamente al pueblo, y su trato amable conquistaba a todos. Acompañaba al padre Andrés en algunas visitas a las casas de enfermos, cargando canastas con alimentos, conversando, llevando consuelo. El sacerdote valoraba su disposición y su capacidad de empatía. No obstante, cada vez que trabajaban codo a codo, la cercanía física generaba una tensión palpable. A veces, al recoger cosas de la mesa de la sacristía, sus manos se rozaban, otras, al caminar por estrechos pasillos de la iglesia, sus cuerpos se aproximaban. El padre Andrés se esforzaba por ignorarlo, o por creerlo casual. Pero una parte de sí no podía negar que lo conmovía un deseo desconocido. Una tarde, al terminar un evento parroquial, se quedaron a solas en la iglesia recogiendo. Estaban guardando sillas y decoraciones florales. Hubo un instante en que Gabriel resbaló levemente y, al sostenerse del padre Andrés, sus miradas se cruzaron muy de cerca. El tiempo pareció detenerse unos segundos. Los rostros quedaron a escasos centímetros,
y el sacerdote se sintió abrumado por esa cercanía. Aunque Gabriel se incorporó enseguida, avergonzado, esa imagen quedó grabada en la mente de Andrés, golpeándolo con una conciencia dolorosa. Lo que sentía no era solo admiración espiritual, sino una atracción que escapaba a su control. Esa noche, el padre Andrés se retorció en la cama, sin poder dormir. Se levantó y se sentó en la capilla silenciosa, clamando a Dios, rogando por fuerzas para combatir esa tentación que sabía prohibida. La tensión en su pecho se hacía insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de Gabriel, su sonrisa franca, su calor. Soy un siervo de Dios, se repetía, no debo ceder a pasiones terrenales. Pero su corazón, por primera vez en décadas, latía con una fuerza que lo asustaba y lo seducía al mismo tiempo. El pueblo organizó una procesión en honor al patrón local. Decidieron decorar la iglesia con guirnaldas y flores, y Gabriel se ofreció a ayudar. El padre Andrés, intentando ser ecuánime, aceptó, aunque sabía que la proximidad con él era un desafío a su voto de castidad. La tensión interna lo atormentaba, no podía prohibirle participar, pues habría resultado sospechoso. Así que se resignó a la tentación de verlo a diario. Durante la jornada de preparativos, la sacristía se llenó de flores, telas y objetos de ornamento. Gabriel trabajaba con dedicación, moviéndose con agilidad de un lado a otro. Andrés lo observaba en silencio, maravillado por su entrega. En un momento, al agacharse Gabriel para recoger un adorno, el sacerdote no pudo evitar una oleada de sentimientos encontrados, un deseo profundo que luchaba contra la moral en la que había crecido y vivido. Llegó la noche, y ya casi todo estaba listo. Se quedaron solos unos minutos más para ultimar detalles. Gabriel, agotado, se sentó en un banco y el padre Andrés junto a él. El silencio se cargó de una tensión increíble, pues ambos intuían que algo palpitaba en el aire. En un acto de confianza, Gabriel alargó su mano y se la posó un segundo en el brazo. El sacerdote se estremeció, aquel contacto leve encendió sus sentidos. «Padre, ¿se encuentra bien?», preguntó Gabriel, con la voz suave. «Lo noto un poco pálido». Andrés apartó la mirada, intentando recobrar compostura. «Estoy bien, solo cansado. Quizá debo descansar». Pero su mente gritaba que el cansancio era la menor de sus problemáticas. La tensión le bloqueaba la respiración, una pugna entre lo que dictaba su corazón y lo que mandaba su vocación religiosa. Suponía que era una prueba divina, un examen para su fe. Sufría al darse cuenta de que no había fácil respuesta. A pesar de todo, la procesión fue un éxito, y la comunidad aplaudió el trabajo del padre y sus voluntarios, especialmente Gabriel. Pasados unos días, Gabriel continuó asistiendo a la iglesia con normalidad, y un día inesperado se presentó en la sacristía pidiendo confesarse. El padre Andrés sintió un escalofrío, pues uno de sus deberes era escuchar los pecados y ofrecer la absolución. Pero, ¿qué pasaría si Gabriel confesaba algo relacionado con él? La tensión retumbó en su interior. Sin embargo, no pudo negarse. Se dispusieron en el confesionario, separados por la rejilla. Gabriel empezó a hablar con voz temblorosa. «Padre, debo confesar que me siento atraído por alguien, y no sé si eso es un pecado. Me confunde mucho, porque siento que no debería sentir esto, pero no puedo evitarlo». Andrés tragó saliva. La tensión llegó a un punto extremo. Sabía que, en el sacramento de la confesión, debía ser imparcial y ofrecer guía espiritual. Pero su corazón latía a mil al sospechar que Gabriel hablaba de él. «Hijo, las atracciones no son pecado en sí mismas. Lo que importa es cómo gestionamos nuestros actos. Cuéntame, ¿qué te atormenta exactamente?». Gabriel prosiguió, su voz más afectada. «Es que la persona que me atrae, no es una mujer. Y tampoco es alguien accesible. Me siento desesperado, padre, porque no quiero herir a nadie, pero no sé cómo manejarlo». El sacerdote cerró los ojos, sintiendo lágrimas asomarse. La tensión casi lo ahogaba. Él, a su vez, sintiéndose atraído por Gabriel, escuchaba su confesión al mismo tiempo. Se forzó a mantener la compostura y dar una respuesta. «Dios nos ama y comprende nuestros sentimientos. Podemos buscar la forma de vivir en paz con ellos, con honestidad y sin dañar a otros. Reza, reflexiona, y si crees que no puedes manejarlo, tal vez sea mejor distanciarte de esa persona, para no caer en tentaciones que te hieran a ti o a él».
Se sentía miserable al decir esas palabras, pues él también estaba atrapado en la misma tentación. Al terminar, Gabriel respiró hondo, conmovido por la contradicción de su vida. Gracias, padre. Intentaré ver qué hacer. Y salió del confesionario. Andrés se quedó allí, con la frente apoyada en la pared, conteniendo sollozos. La tensión, la tristeza y el deseo se mezclaban en un torbellino insoportable. Algunos días después de esa confesión, Gabriel faltó a la misa, y el padre Andrés se preocupó. Lo buscó, preguntando a un par de feligreses, sin encontrar respuesta. Tal vez decidió distanciarse, pensó con un dolor inexplicable. Pero no tardó en aparecer. Una noche, tras cerrar la iglesia, el sacerdote vio a Gabriel en los jardines del templo, sentado con la cabeza agacha. Sintió la tensión latir con fuerza. Se acercó, y Gabriel alzó el rostro, exhibiendo unas lágrimas que brillaban a la luz de las farolas. No pude estar en misa estos días, necesitaba pensar, estar lejos de lo que me confundía, confesó. Andrés, acongojado, se sentó a su lado. Lo entiendo. ¿Estás mejor? No mucho. Se limpió los ojos. Pero ya no aguanto más. Tenía que verte. Esas palabras resonaron en la mente del sacerdote. Tenía que verte. Sentí que la tensión me estrangulaba. Se suponía que debía mantener la cordura, pero su corazón latía con un fervor peligroso. Gabriel se inclinó un poco hacia él, con una mirada que pedía consuelo. Sin pensarlo dos veces, Andrés pasó un brazo por sus hombros, queriendo darle apoyo. En ese gesto compartido, Gabriel alzó el rostro, y sin previo aviso, acercó sus labios a los del padre. Fue un beso suave, tímido, cargado de temblor. Andrés quedó paralizado, sin saber si apartarse o corresponder. Al final, el deseo acumulado lo venció y, con culpa y pasión mezcladas, lo besó de vuelta durante unos breves instantes. Al separarse, se miraron con la respiración entrecortada. Gabriel esbozó un gesto de arrepentimiento. Perdón, yo no quise abusar, pero... Andrés, con la voz rota, se levantó abruptamente. No podemos. Esto está mal, hijo. Soy sacerdote, hice votos. Tú mereces otra vida, no este sufrimiento. La tensión en ese instante era máxima, se amaban o se deseaban en secreto, pero su diferencia de roles y la prohibición de la iglesia se cernían sobre ellos como un muro infranqueable. Gabriel bajó la cabeza y se marchó corriendo, dejando al sacerdote temblando, sintiéndose traidor a sus principios, pero incapaz de ignorar lo que su corazón pedía. A partir de ese beso, la relación entre ambos se volvió un calvario de emociones. Gabriel dejó de acudir con regularidad, y cuando aparecía, apenas cruzaban miradas. Para el padre Andrés, cada misa era un suplicio. Si veía a Gabriel en el templo, su concentración se desvanecía, y si no lo veía, lo asaltaba la desesperanza. No pudo encontrar una postura que no implicara dolor. Las noches le resultaban más duras. Oraba y suplicaba perdón, o un milagro que disolviera sus sentimientos. Pero nada cambiaba. Su atracción por Gabriel era cada día más intensa, y su vocación sacerdotal le recordaba a cada paso que ese amor era inviable. Se consideraba atrapado en un amor imposible, uno que no tenía cabida en la doctrina de la Iglesia y que, sin embargo, lo consumía por dentro. La tensión lo desgastaba. En las homilías, su voz temblaba levemente, y algunos feligreses notaron su abatimiento. Se excusó diciendo que padecía un malestar de salud. Los comentarios del pueblo empezaron a rondar, pues veían menos alegría en su semblante. Nadie sospechaba la verdadera causa. Solo Gabriel y él, en su soledad, sabían la magnitud de su conflicto. Mientras tanto, Gabriel también experimentaba un tormento similar. Lo constataron un par de feligreses que lo vieron llorar en las bancas de la iglesia cuando estaba desierta. Quiso buscar consuelo en confesar con algún otro sacerdote de la región, pero nada le resolvía el nudo del corazón. Alguien le sugirió que dejara el pueblo para no encontrarse con este problema. Sin embargo, la sola idea de alejarse de aquel hombre que, sin pretenderlo, le había robado el alma, lo desgarraba. Un sábado por la tarde, el padre Andrés se encerró en su despacho parroquial a orar y meditar, intentando encontrar una respuesta. La tensión acumulada no le dejaba ni rezar con claridad. Sabía que el amor por Gabriel era tan fuerte que, si se quedaba en el pueblo,
corría el riesgo de caer en un escándalo o en una doble vida. Por otro lado, romper todo vínculo con él significaba negarse a sí mismo un sentimiento que lo hacía sentir vivo tras tantos años de soledad. Con lágrimas, se dijo, tal vez mi deber es marcharme. Solicitar a la diócesis un traslado, lejos de aquí, para evitar la tentación y proteger la reputación de la Iglesia. Aquella idea lo lastimaba, pero parecía la única vía de escape. Rezó por horas, pidiendo fuerza para tomar la decisión adecuada. La tensión lo carcomió hasta altas horas, cuando, de pronto, escuchó golpes en la puerta. Abrió, encontrándose con Gabriel, desencajado. El joven llevaba los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Antes de que Andrés pudiera decir nada, Gabriel se arrojó a sus brazos, sollozando sin control. No aguanto más. He intentado alejarme, pero no puedo. Padre, esto me está matando. Su voz se quebraba. Andrés sintió que su corazón se retorcía de dolor y ternura. La tensión volvió a su máxima presión, quería corresponderle, amarlo, cuidarlo, pero su vocación era un muro. Mi hijo, esto es muy difícil para los dos. Pero nuestro amor es imposible, lo sabes. Yo hice un compromiso con Dios y con la Iglesia. Romperlo sería un sacrilegio. Gabriel, con la voz rota, murmuró. ¿Y qué hay de tu derecho a amar como persona? No te lo permite Dios. ¿Por qué habría de negarlo? El sacerdote se quedó mudo. Eran preguntas sin una respuesta sencilla. Le acarició el cabello, sintiendo que la noche cubría sus lágrimas. Al final, con un hilo de voz, le confesó. He pensado en irme, en buscar un traslado. Así no caeremos en más tentación. Ni dañaremos tu vida ni la mía. La tensión crepitó. Gabriel lo miró con horror, soltándose de su abrazo. ¿Piensas marcharte y dejarme así? ¿Sin siquiera la oportunidad de ser felices? Andrés bajó la mirada, sintiéndose lo peor. No contestó. La decisión que creía más justa era sacrificar su propia felicidad para cumplir con el deber. Gabriel, al ver su silencio, lanzó un gemido de desconsuelo y salió corriendo del despacho. El sacerdote se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos, sintiendo un vacío atroz. Al día siguiente, la noticia se esparció por el pueblo de que el padre Andrés planeaba pedir traslado por motivos de salud o cosas así. La tensión con Gabriel alcanzó un punto crítico, se dice que él, hecho un mar de lágrimas, empacaba sus cosas para volver a la capital. Sin embargo, la versión llegó a oídos del sacerdote, quien comprendió que la situación requería una última conversación. Lo buscó por todo el pueblo, hasta hallarlo en la salida de un camino rural, sentado sobre una maleta. Al verlo, Gabriel lo enfrentó. ¿De verdad piensas irte? ¿Me abandonarás? Le reclamó con rabia disfrazando un enorme dolor. El padre, con la sotana, se aproximó con lentitud. No sé qué otra opción hay. No quiero lastimarte, ni meter al pueblo en habladurías. Ni sacrificar mis votos. Sus ojos reflejaban tormento. La tensión del momento era insoportable, ambos a punto de romper en llanto, conscientes de que se amaban, pero que la circunstancia los separaba. Gabriel apretó los puños. Entonces dime, padre, ¿vale más tu compromiso con la Iglesia que este amor que sientes? ¿O es que no es amor? Esa pregunta lo desgarró. El sacerdote llevó la mano al pecho, intentando contener las lágrimas. Lo que siento por ti es real. Pero mi vocación fue mi vida entera. No puedo traicionar a Dios, ni a mi comunidad, ni a mi fe. Lo lamento. Gabriel cerró los ojos, enjugándose una lágrima. Tomó la maleta y se puso en pie, con la voz quebrada. Si es tu decisión, yo no seguiré insistiendo. Me iré de este lugar, y tú podrás seguir con tus rezos y tu conciencia tranquila. Solo reza por mí, porque no sé cómo superar esto. Al despedirse, se abrazaron con fuerza, un abrazo que destiló todo el amor reprimido. El sacerdote sentía que su alma se partía en pedazos. Gabriel partió por el camino, dejándolo solo, con un nudo en la garganta y la firmeza frágil de un sacrificio que no comprendía si era realmente la voluntad divina o un temor a la condena social. Las semanas siguientes confirmaron la marcha de Gabriel. Nadie supo a dónde fue con exactitud, aunque algunos rumores decían que se instaló en la capital,
buscando un nuevo rumbo. El padre Andrés tramitó su traslado, y la diócesis tardó un poco en procesarlo, pero lo aceptó finalmente. Era cuestión de un mes para que un nuevo párroco llegara a San Esteban, y él se marchara a otra región lejana donde recomenzar. La tensión de la partida se mezcló con la añoranza. El pueblo, al ver que el padre se iba, se mostró sorprendido. Preguntaban la razón, y él contestaba excusas de salud y necesitaba un cambio. Nadie imaginaba la verdadera causa. En sus últimas misas, el sacerdote miraba las bancas donde antes se sentaba Gabriel, ahora vacías, y sentía un dolor punzante en el pecho. Pese a todo, hubo paz en su conciencia al saberse fiel a su voto, aunque su corazón clamaba lo contrario. Se repetía que había tomado el camino correcto, un amor imposible, debía quedar enterrado. Oraba por Gabriel a solas, deseándole que encontrara la felicidad que él no pudo brindarle. Al empacar sus cosas para irse, el padre Andrés encontró, entre sus libros, un papel con letra que no reconocía de entrada. Al leerlo, se dio cuenta de que era de Gabriel. Lo había dejado en un rincón del despacho, quizá la noche que se besaron. Decía: Padre, disculpe mi atrevimiento. Sé que esto no debería pasar, pero no puedo reprimir lo que siento. Usted me inspira confianza, devoción y, al mismo tiempo, me provoca un torbellino de emociones. No sé si me corresponde, pero ruego a Dios que sepa que le quiero y que, aunque sea un amor imposible, lo guardaré en mi alma siempre. El sacerdote sintió una tensión enorme, entre la tristeza y la ternura. Se sentó, con las manos temblorosas, leyendo ese mensaje de despedida. Las lágrimas volvieron a surcar sus mejillas, y un pensamiento lo atravesó: será de verdad imposible. Se reprochó su decisión, pero ya era tarde, Gabriel se había marchado, y él también se iría pronto. Con el papel en la mano, se dirigió a la capilla. Se arrodilló frente al altar, rezando en silencio. La tensión final lo embargó, la certeza de que, por más que se alejara, aquel amor lo acompañaría siempre, en un rincón de su corazón. Rezó por el alma de Gabriel, por la suya propia, pidiendo a Dios que, si en algún punto el destino decidía unirlos en otra forma, pudiera ser sin escándalo ni culpa. Pero el presente dictaba que el amor entre un cura y un feligrés era inviable. Ese fue el último día que el padre Andrés pasó en la iglesia de San Esteban. Al amanecer, partió con sus maletas, sin despedidas multitudinarias, para iniciar su nueva misión en otro lugar. La tensión se desvanecía con los recuerdos, un beso furtivo, caricias no dichas, deseos no cumplidos. Y aunque su cuerpo se alejó de ese pueblo, su alma quedó unida a Gabriel, el hombre que le hizo sentir, por primera vez, un amor imposible que lo marcó para siempre.